Hola, esta es la primera temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, emprendedor, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Nos gusta que usted esté por aquí. Hola, muy complacido de estar con ustedes hoy, expresarles pues mi gratitud por el hecho de que nos están acompañando en este cuarto capítulo de Métale Cabeza, que como lo decíamos en la última oportunidad, iba a estar dedicado, este y el próximo, a darle solución de continuidad al esclarecimiento del tema este de las creencias, ¿no? Hoy vamos a hablar fundamentalmente del gravísimo problema que acompaña a las creencias. Ustedes recordarán que la vez pasada hicimos una reflexión en el sentido de que las creencias se instalan en nuestro cerebro y una vez instaladas desaparece toda reflexión porque contamos con ellas. Las creencias son nuestra verdad. Entonces vamos a hablar un poquito de los dos problemas severos que tiene la verdad pues asociada a las creencias. Lo que dicen los expertos es que cuando uno tiene una creencia, tiene una convicción en el sentido de que lo que está pensando, de que la idea que usted tiene es la definitivamente verdadera, entonces se siente en el deber de imponerla, porque los otros están equivocados. Tal vez lo que mejor puede servirnos es un ejemplo. Suponga usted que en un esfuerzo de su reflexión y de su pensamiento, usted descubre y se demuestra a sí mismo que 2 más 2 es igual a 4. Y descubre, cuando mira a su alrededor, que la gente que lo rodea piensa que 2 más 2 es 7. Entonces usted compulsivamente siente la necesidad de demostrarle a ellos que no, que están equivocados. 2 más 2 no es 7, sino que 2 más 2 es 4. Entonces, por eso uno de los problemas detectados en el problema de las verdades, de poseer la verdad, es el sentir el deber de imponerla. Y de imponerla incluso por la fuerza, porque usted puede pensar, tengo que lograr que todo el mundo entienda que 2 más 2 es 4, porque si lo logro, estoy beneficiando a la humanidad. Es un tipo de reflexión que es latente, que subyace en la posesión de la verdad. Pero el otro gran problema de la verdad es que si yo ya tengo la verdad, ¿qué objeto tiene buscar otra alternativa? ¿Cierto? O sea, ya llegué a la verdad. Entonces, la posesión de la verdad, dicen los expertos, termina generando un estancamiento en ti que ya la posees, pero si logras imponer tu verdad, un estancamiento en el conjunto de la sociedad. Y las dos cosas son terriblemente graves. Yo traté de sintetizarlas, escribí un texto, un libro que se llama Comunicación Perceptual, que gira alrededor del tema pues, de la perceptualidad, y escribí un texto que me voy a tomar no la molestia, sino como la audacia de leérselo para evitar especulaciones, pues para que nos rinda mucho el tratamiento de este tema. Pero miren lo que escribí. Dice, imagine usted un mundo en el que la única verdad posible sea la verdad que se encuentra escrita en un texto que se asume como dictado directamente por su Dios. En ese mundo solo es posible la existencia de una sola idea religiosa, de una sola interpretación de los hechos. Es un mundo que asume que la explicación de todo lo que existe en el universo se encuentra en las páginas de ese libro sagrado. En ese mundo, toda reflexión, todo acto, todo pensamiento que se aleje de esa verdad, todo gesto que no coincida con sus postulados es calificado de herejía y causal, además de un castigo ejemplar. En ese mundo no se admite la duda sobre el origen divino de la autoridad. O sea, todo el que tenga un poder lo tiene por la voluntad de Dios y que parte de un supuesto que es muy escabroso. En el libro dice que este es un valle de lágrimas, que nuestra misión existencial es sufrir
porque el sufrimiento es lo único que garantiza nuestro ingreso triunfante al reino de los cielos y a la felicidad eterna. Imagine usted un mundo en el que cualquier otra cultura existente solo sea interpretable en la perspectiva de lo que usted a su vez considera pecado, y que con el objetivo de salvarla, usted decide emprender campañas guerreras para imponer su verdad a sangre y fuego. Recuerde usted las cruzadas. 9 cruzadas se hicieron para imponer a sangre y fuego la verdad. Imagine usted un mundo en el que esta idea de Dios y de la verdad empiece a impregnarlo todo, a impregnar las artes, las ciencias, la arquitectura, la vestimenta, la comida, las relaciones, el comportamiento. Todo en ese mundo está concebido como un homenaje a su Dios y a su verdad. El arte gótico, la arquitectura gótica, con sus arcos ojivales, sus pináculos y sus elevadas agujas, pretenden tocar el cielo para entrar en contacto con el Creador. La alquimia, que era la ciencia existente en ese periodo, es un remedio de ciencia que hace de la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la eterna juventud su único propósito. Esa es la única búsqueda que es permitida. Una piedra que al tocar cualquier cosa la convierta en oro y un elixir que te dé la vida eterna. Ese mundo en el que la intemperancia fue ley, existió y cubre un largo periodo de la historia de nuestra humanidad. Se le denomina el medioevo, que se prolonga desde el siglo XV hasta el siglo XVI y que por sus efectos devastadores en la civilización ha recibido el muy certero nombre de período del oscurantismo. Imagine usted a este mundo. Y eso fue lo que ocurrió en el medioevo. O sea, la posesión de la verdad hizo que trataran de imponer la sangre y fuego de un lado, pero lo otro es que detuvo el desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Por eso, cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de pensamiento, es porque realmente solo en el pensamiento puede descansar la libertad. Y para pensar, para atreverse a pensar e incluso ir contra la corriente, se necesita mucho valor, mucho coraje y desde luego pues mucha inteligencia. Imagine usted que en el 1543, en el siglo XVI, o sea, cuando estaba terminando el periodo del oscurantismo y empezaba a surgir lo que se conoció como el Renacimiento, en 1546 Copérnico publicó un libro que se llamó Revolución de las órbitas celestes, que es el desarrollo de la teoría heliocéntrica. O sea, en el mundo de Copérnico, que era además un canónico católico cristiano, es que ese es el coraje de Copérnico, atreverse a pensar al margen de la verdad que le habían impuesto y señalado, que el universo giraba alrededor de la Tierra, que Dios creó la Tierra y que todo lo existente giraba alrededor de la Tierra. Y Copérnico dice, no, la ciencia me demuestra que la Tierra gira alrededor del Sol con otros planetas. Era una auténtica revolución. En 1543 a Copérnico no lo quemó la Inquisición por la elemental razón de que en el mismo año que publicó el libro se murió, pero de lo contrario lo habrían quemado. De hecho, incluso la revolución de las órbitas celestes, el libro de Copérnico, fue incluido durante muchísimos años, centenares de años, en el listado de los libros prohibidos por la Iglesia. Copérnico no había sido pues muy original, empezó a tener esa idea leyendo a don Aristarco de Samos, que 18 siglos antes, en el 300 antes de Jesucristo, Aristarco de Samos, sin tener los desarrollos técnicos que existen, observando al cielo y pensando, llegó a la conclusión de que el Sol era el eje de la circulación de los planetas que él percibía. O sea, fue el primero que empezó a hablar del tema de la teoría heliocéntrica. 21 años después de que se murió Copérnico, nació Galileo Galilei, 21 años después. Y miren ustedes que ya estaba avanzado el siglo XVI y Copérnico y Galileo Galilei fue obligado por la Santa Inquisición a abjurar de la verdad que él estaba difundiendo, que era el hecho de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no lo contrario, ¿cierto? Es célebre la frase de Galileo Galilei, que ese sí no era
un monje católico, como ocurrió con Copérnico. Galileo Galilei era un astrónomo. El viejo, cuando firmó la abjuración en la Santa Inquisición, dicen que dijo, y sin embargo se mueve. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es pensar? Pues finalmente filosofar es pensar. Filosofar es hacerse preguntas. ¿Qué es lo que hace el pensamiento crítico? Hacerse preguntas. Hubo un filósofo, René Descartes, que anticipó el método científico y soltó una frase que fue memorable: pienso, luego existo, que es una verdad monstruosa. Pero Descartes desarrolló la teoría de la duda metódica con un margen de error, pues por decirlo de alguna manera, porque Descartes decía que los tres motivos para que haya duda es que los sentidos a veces nos engañan, los sentidos a veces nos dicen que estamos viendo cosas que realmente no son verdaderas, lo que es cierto. Dice que a veces también confundimos el sueño con la realidad, por lo que todo lo que pensamos también podría degenerar en ser un sueño, ¿cierto? Pues él habla de las interpretaciones que le damos pues a las ideas. Y la tercera pues es cuando habla de la razón. A él se le presenta una duda que es producto además pues dijéramos que de la influencia cristiana, y es que él dice que también a la razón hay que ponerle cuidado y reflexionar mucho, porque desarrolló lo que él llama la teoría del maligno, o sea que el maligno puede ponernos a pensar cosas que no queramos pensar, ¿cierto? Pero a mi juicio, es decir, ¿cuál es el tema central de la discusión con Descartes? Que él dice que el desarrollo del método científico, de toda esta teoría pues sobre la duda metódica, él la ha diseñado con el objetivo de que lo único, es que es fregado lo que dice Descartes, dice, lo único que nos permite llegar a las certezas es trabajar desde la duda. Pero es que las certezas, que finalmente es lo que nos genera la verdad, son altísimamente peligrosas. Me gusta recordar en este instante a Karl Popper, porque dijéramos que hay un consenso en el mundo del pensamiento en el sentido de que Karl Popper fue pues desde luego un pensador insigne, pero fue un verdadero dogmático, un dogmático que escribió centenares de páginas alrededor de luchar contra el dogmatismo. Hay una consecuencia en Karl Popper. Pero Karl Popper tiene una frase que a mí me parece memorable y que me parece que pinta muy bien el final de este capítulo. Karl Popper dice, mire, la gran enemiga de la verdad no es la mentira. La enemiga de la verdad es la certeza. Porque ciertamente la certeza es lo que acompaña la fe del dogmático, la fe del fanático que impide cualquier tipo de razonamiento. Pero quería terminar reivindicando un cuento, un relato, un texto que escribe un crítico de arte alemán, que es un exponente pues, destacado de la ilustración alemana, pero también fue pues, un dramaturgo. Imagínense ustedes que este Gotthold Ephraim Lessing nació en 1729, en el siglo XVIII, y murió en el 1781. Y aún hoy en Berlín, en Alemania, usted ve montajes teatrales del personaje. No era un filósofo, sino un intelectual, pero, y además cristiano, ¿no? Pero él dice una cosa muy bella como para terminar esta reflexión de hoy. Dice que si Dios le ofreciera la verdad entera en una mano y le diera para escoger, mira, en esta mano derecha tengo la verdad absoluta y en esta mano tengo la búsqueda de la verdad. Entonces Lessing dice, yo le diría, Padre, dame la búsqueda. Estoy dispuesto a equivocarme eternamente si eso significa estar en la búsqueda de una verdad. Y me parece que ese es el espíritu del pensamiento crítico, y es con lo que podemos terminar hoy, no sin antes invitarlos a dos cosas. La primera, a que lean la columna que sale pues cada 8 días, que la encuentran ustedes en alalberto.com, me dicen mis amigos que lo recuerde siempre,
Y ya terminando van a ver ustedes como una especie de instructivo en el sentido de mirar cómo es que se suscriben a Métale Cabeza, porque hay personas que me han dicho que tienen como dificultades para suscribirse. Entonces, me parece bueno tenerlo. Invitarlos a que pongan en sus redes sociales el link del podcast, porque pues entre más gente nos vea, pues más felices vamos a ser todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo 5. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la primera temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.